Empiezas a aprender un idioma extranjero y estás motivadísimo, motivadísima, estás con ganas de empezar. Como decía, tu motivación está por las nubes, pero llega un momento en el que empiezas a sentir esa frustración porque el proceso no está avanzando como te gustaría. Hay días que incluso sientes que no solo no avanzas, sino que incluso estás retrocediendo. Días en los que te parece que entiendes prácticamente todo, pero un par de días después no entiendes nada y vuelve esa frustración. No la entiendo perfectamente y con esta otra me cuesta mucho más. ¿Sabes? En general me refiero a esa sensación de frustración por las que todos y todas pasamos al aprender un idioma, ¿no? ¿Te suena esto que acabo de explicar? Pues bueno, en el episodio de hoy voy a explicarte por qué se produce este fenómeno, primero, y después qué podemos hacer, qué puedes hacer para combatirlo, para superarlo y para que no te afecte en tu proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, ¿sí? Y para que sigas adelante, para que sigas disfrutando del proceso y eventualmente acabes aprendiendo el idioma y siendo capaz de comunicarte, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues lo primero, y antes de entrar en el tema del episodio, quería decirte que este es un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, en el que últimamente me estoy centrando en realizar entrevistas a otros profesores, políglotas, aprendices de idiomas, etcétera, porque creo que es un formato bastante interesante y que aporta bastante valor. Pero bueno, de vez en cuando también voy a crear episodios en los que yo hablo simplemente de cuestiones, de temas relacionados con el aprendizaje de idiomas, o intento responder preguntas que me hacen o preguntas que veo en diferentes redes sociales y en otros sitios, porque creo que también es un formato muy interesante y al final la mayoría de las preguntas son preguntas que todos nos hacemos en algún punto de nuestro aprendizaje de idiomas, ¿no? Y entonces creo que va a ser muy interesante para ti también. Así que nada, vamos ya directamente al tema de hoy y después de la introducción empezamos. Muy bien. Pues lo primero que quiero comentar al respecto, y que creo que es muy importante, es que todos y todas, absolutamente todos y todas, pasamos por momentos de frustración en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma, ¿no? Y aunque esto pueda parecer evidente, que lo es, pero creo que es importante recordarlo siempre, porque muchas veces cuando nos sentimos frustrados al aprender otro idioma, igual no la primera vez ni la segunda, pero tarde o temprano muchas veces acabamos pensando que es nuestra culpa. Y ahora entraré en el porqué, ¿no? Pero muchas veces acabamos pensando que es nuestra culpa, que otros pueden aprender idiomas u otras y yo no, que no se me dan bien los idiomas, etcétera, ¿sabes? Entonces creo que es importante recordarlo y recordar el hecho de que estoy convencido de que todos y todas podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. No me cansaré de repetirlo, ¿vale? Entonces, como decía, creo que es importante que entiendas que es absolutamente normal sentirte frustrado o frustrada en algunos momentos cuando estás aprendiendo un idioma. Es parte del proceso, no pasa absolutamente nada y le pasa a todo el mundo, ¿vale? Eso es lo más importante, quiero dejarlo claro. Y después quiero volver nuevamente a los principios de los que hablo constantemente, los principios por los que realmente todos adquirimos los idiomas, ¿vale? Porque creo que es importante volver a repasarlos para darnos cuenta de por qué se produce este fenómeno de la frustración, ¿no? Entonces, de forma así muy rápida, quiero que recuerdes siempre que
que en el proceso real de aprendizaje de un idioma necesitamos escuchar y leer. O sea, es a través de escuchar y leer que se produce la adquisición del idioma. Obviamente, el mensaje tiene que ser comprensible, como siempre digo, ¿no? Si no entiendes absolutamente nada, simplemente ruido y no te está ayudando, ¿no? Pero una vez que el mensaje es comprensible, ¿vale? O asumiendo que el mensaje es comprensible, aprendemos un idioma a través de escuchar y leer, y nuestra capacidad para comunicarnos, nuestra capacidad para producir, aparecerá más adelante como consecuencia. Esto es fundamental, esta palabra, como consecuencia. Es decir, nuestra habla, nuestra capacidad para producir es una consecuencia de nuestra mejora a través de escuchar y leer, y no la causa. O sea, no mejoramos cuando hablamos, sino que hablamos porque hemos mejorado, si tiene sentido, ¿vale? ¿Y por qué explico esto nuevamente? Pues porque creo que en la grandísima mayoría de las situaciones en las que nos sentimos frustrados o frustradas al aprender un nuevo idioma es porque intentamos forzar la producción. Es decir, intentamos hablar demasiado pronto, o intentamos hablar cuando no estamos preparados o preparadas para ello todavía. Como siempre, esto tiene sentido porque es una consecuencia del enfoque gramatical tradicional que desafortunadamente todos hemos sufrido durante muchos años, ¿no? Un enfoque gramatical que prácticamente nos dice o nos fuerza a empezar a comunicarnos desde el primer día, lo cual ya sabemos que es imposible, lo primero, y por tanto una receta para el fracaso, ¿no? Es decir, creerte que deberías ser capaz de comunicarte desde el primer día cuando es imposible, obviamente te va a llevar a la frustración, ¿no? Es decir, que en cualquier momento del proceso en el que te encuentres, si te fijas, la mayoría de tu frustración viene de no ser capaz de comunicarte como te gustaría. Que, nuevamente, parece bastante evidente, pero no lo es tanto. Y voy a explicar más a qué me refiero. Es decir, que muchas veces, o sea, incluso aunque entiendas perfectamente que la parte de recibir información es la clave del proceso, de escuchar, o sea, escuchar y leer, como digo siempre, cuando entendemos el mensaje, por supuesto, eso es fundamental, ¿no? Pero incluso cuando entiendes eso perfectamente, todavía tienes en tu subconsciente, por culpa de las clases gramaticales tradicionales, como decía, todavía tienes en el subconsciente la idea de que deberías ser capaz de comunicarte cuanto antes, ¿no? Y como decía, como siempre nos han enseñado o nos han forzado a intentar comunicarnos desde el minuto 1 prácticamente, ¿qué pasa cuando no somos capaces? Nuevamente, no somos capaces porque el proceso no funciona así, no porque tengamos algún problema en nosotros individualmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que aparece la frustración, ¿no? O muchas veces, y seguro que esto te suena más, como somos capaces de entender hasta un nivel X, llamémoslo así, obviamente esto es muy subjetivo, ¿no? Pero imagina que eres capaz de comprender, ¿no? Es decir, que como puedo entender todo esto, debería ser capaz de utilizarlo yo después en una conversación. Nuevamente, ya sabemos perfectamente que no funciona así. Es decir, y si te fijas en cualquiera de los idiomas que hables, que estés aprendiendo, o otras personas que están aprendiendo otros idiomas, nuestra capacidad para entender siempre es mucho mayor que nuestra capacidad para comunicarnos, para producir. Es simplemente cómo funciona el proceso. Y nuevamente, si te fijas en los niños, escuchan su idioma materno durante mucho tiempo hasta que están preparados para empezar a hablar. Está ahí, es un proceso que funciona al 100% de las veces. No me estoy inventando nada extraño aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como no somos capaces de comunicarnos al nivel que pensamos que deberíamos ser capaces de hacerlo, nuevamente por culpa del desastroso enfoque gramatical tradicional, llega un momento en el que la única variable suelta, llamémosla así, somos nosotros, ¿no? Es decir, que tú ves otras personas que acaban aprendiendo un segundo idioma. Y claro,
la sensación es que esas personas la han aprendido estudiando gramática también, porque es el enfoque más dominante. Cuando, nuevamente, ya sabemos que no ha sido así, pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿qué pasa? Que cuando ves que otras personas son capaces de aprender otro idioma y tú no eres capaz de comunicarte como te gustaría, no eres capaz de utilizar esas palabras que por otra parte sí eres capaz de comprender. Llega un momento al final que te piensas que la única variable, la única diferencia eres tú. Y ahí es cuando empiezas a pensar que no se te da bien, que no se te dan bien los idiomas, que no tienes talento, que nunca vas a aprender otro idioma, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la mayor parte de los casos en los que nos sentimos frustrados o frustradas vienen por ahí, por no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría. Y nuevamente, quiero dejar claro que es normal, lo entiendo, porque al final nuestro objetivo final es ser capaces de comunicarnos en el idioma que queremos aprender, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero el hecho de que lo entienda no quiere decir que vaya a funcionar así, ¿no? O sea, entiendo tus ganas de ser capaz de comunicarte, me pasa a mí exactamente lo mismo, pero al final, como decía, no funciona así. Y al final se trata de confiar en un proceso por el que absolutamente todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo que confíes en un proceso que me estoy inventando yo ahora mismo, ¿no? Sobre la marcha, sino los principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna y los principios de un proceso que funciona al 100% de las veces. No me cansaré de repetirlo, ¿vale? Entonces, con todo esto quiero que entiendas que creo que es importante interiorizar esto, ¿no? Y luego, por otra parte, también pasa a veces, porque lo veo en mí mismo, en mis estudiantes y en mucha gente, que si bien, como decía, en la mayor parte de los casos yo creo que esta frustración procede de nuestra incapacidad para comunicarnos en un momento dado, que no tiene ningún fundamento, como decía, pero entiendo que pase, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que esa frustración procede de la parte de la comprensión, es decir, de no ser capaz de comprender todo lo que nos gustaría, nuevamente, ¿no? Pero, es decir, incluso en personas, otra vez, que entienden perfectamente cómo funciona el proceso y saben que lo que necesitan es escuchar, leer, y que a partir de ahí llegará un momento en el que sean capaces de comunicarse como consecuencia de ello, ¿no? Incluso en ese tipo de personas hay muchas veces, y lo digo en primera persona ahora mismo porque a mí me pasa, hay muchas veces que sentimos que hay un día concreto, una semana, un tiempo en el que nos cuesta más entender las cosas, o nos cuesta más entender a una persona, o a un recurso específico, un podcast, un vídeo de YouTube, lo que sea, ¿no? Y nuevamente, si te fijas muchas veces, o sea, en estos casos en los que parece que nos cuesta más entender, simplemente se trata, aunque realmente sea el mismo tipo de recurso, o el mismo programa, o el mismo tipo de situación, muchas veces, pues si se trata de una conversación en la vida real, pues igual estás en un bar en el que hay mucho ruido de fondo y es más difícil comprender. O cuando estás escuchando un podcast, aunque sea el mismo podcast, igual ese día tiene un invitado o invitada que habla más rápido, o hablan de un tema del que tienes menos conocimiento en general, no ya en el idioma que quieres aprender, sino tú como persona, ¿sabes? Que no conoces tanto sobre el tema, entonces te cuesta más, o estás más cansado, más cansada ese día concreto, ¿sabes? O sea, hay miles de razones que pueden llevar al hecho de que, por lo que sea ese día, no entiendas todo perfectamente como si te pasaba antes de ayer, por ejemplo, ¿no? Y entonces, con todo esto lo que quiero decir es que, nuevamente, entiendo la frustración porque a mí me pasa, pero la mayor parte de las veces hay razones externas que pueden explicar por qué pasa eso, como todas estas que he comentado, ¿no? E incluso aunque no haya razones externas para esta situación, para esta frustración, muchas veces simplemente puede tratarse del hecho de que estés intentando entender recursos que estén
más allá de tu capacidad de comprensión. Y nuevamente, esto lo entiendo porque al final siempre queremos ser capaces de poder tener acceso a los recursos lo más complejos posible, porque además suelen ser los más interesantes para nosotros como adultos, ¿no? Mientras que igual si empiezas a ver dibujos o leer cómics, como comento muchas veces como recursos para principiantes, pues entiendo que no sean los más interesantes del mundo para nosotros adultos, ¿no? Pero bueno, al final se trata un poco, yo los veo un poco como recursos de transición que nos van a dar acceso a recursos más complejos e interesantes. Entonces, no tengo problema con ello, ¿no? Pero con todo esto lo que quiero decir es que muchas veces si un recurso específico, un tipo de conversación, un tipo de vídeo, lo que sea, no te resulta comprensible, si no te resulta comprensible, simplemente intenta buscar en ese momento intenta buscar un recurso un poco más sencillo, aunque no sea tan interesante para ti, y ya volverás a ese otro recurso un poco más adelante. ¿Sabes? Es decir, como resumen, lo que quiero decir es que el hecho de que no seas capaz de comprender ese recurso específico no quiere decir que el proceso no esté funcionando, que no se te den bien los idiomas, que no tengas talento, etc. Simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto todavía. ¿Vale? Entonces, lo que necesitas es probar con recursos un poco más sencillos y ya volverás ahí más adelante. ¿Vale? Entonces, nuevamente, creo que puede parecer de sentido común y muy obvio, pero creo que es importante recordarlo porque incluso de una forma subconsciente a veces nos pasa, y lo digo porque a mí me pasa también, ¿no? Y como, ¿qué pasa hoy que no puedo entender este recurso? ¿O por qué? Cuando otros días sí podía, o ¿por qué no entiendo esto? ¿Sabes? Y como que nos sentimos frustrados cuando muchas veces lo que decía, uno, es por una razón externa que tiene explicación y no pasa absolutamente nada, y dos, igual estamos intentando acceder a recursos que no son comprensibles o que van más allá de nuestra capacidad de comprensión en este momento, y no quiere decir nada sobre nuestro proceso, sobre nosotros, sino simplemente que no hemos llegado ahí todavía. Y entonces creo que entender esto nos va a llevar a lidiar mejor con esa capacidad de frustración, ¿no? Entender de dónde viene, por qué viene y cómo combatirla, ¿no? Y nada, pues ese es el episodio de hoy, amigos y amigas de Natural Languages. Como siempre, espero que os haya gustado este episodio. Gracias por estar aquí hasta el final y, como siempre, me encantaría escuchar vuestras opiniones o leer vuestras opiniones en la sección de comentarios, en la plataforma en la que estáis escuchando. Si os ha ayudado este episodio, si sentís esa frustración, si tenéis algún mecanismo vosotros o vosotras para lidiar con ella, etcétera. Cualquier cosa que os pase por la mente relacionada con el tema. Y nada, pues una vez dicho esto, espero que tengas un buen día, amigo o amiga, y nos vemos o nos oímos en el próximo episodio, en el que responderé a una nueva pregunta relacionada con el proceso de aprendizaje de idiomas o con una nueva entrevista, ya veremos. Muy bien, muchas gracias amigos, amigas, y hasta el próximo episodio. Chao.